sé que, bueno, todos lo conocen o lo han sentido nombrar, el doctor Carlos Rosanqui, que ex juez federal del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata. Tiene un extenso currículum, nosotros vamos un poquito a resumir. El doctor es ciudadano ilustre de La Plata en el año 2009, fue reconocido por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires por su actuación en los juicios de lesa humanidad. Tiene una medalla de honor del Congreso de la Nación también por la actuación, reconocimiento de la actuación en los juicios de lesa humanidad en el año 2012. Es doctor honoris causa de la Universidad de La Plata y docente de posgrado de la Universidad, si no me equivoco, de Psicología de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata, ¿puede ser? ¿Es así? Así que eso es una resumidísima síntesis del doctor. Así que, bueno, abrimos, te damos la palabra, Carlos. Dale, muchísimas gracias. Gracias a Alejandro Zimmerman y a toda la gente del colegio por la invitación. Es muy lindo participar, es muy bueno tener espacios donde intercambiar. La idea es, la propuesta en la conversación que tuvimos fue en su momento hablar un poquito sobre la reforma judicial y la democracia. Y a mí me gustaría muy brevemente mencionar desde qué lugar voy a expresarme en este rato, que tiene que ver fundamentalmente con la experiencia personal. Todo lo que digo, o la mayor parte de lo que yo puedo mencionar, tiene que ver con experiencias personales en el ejercicio profesional. Hay un ruido, Alejandro, muy... Sí, ahora vamos, le pido a los colegas que, bueno, silencien los micrófonos. Ahí estamos. No, porque se hace difícil el escuchar. Yo ejercí la profesión durante 10 años en la ciudad de Buenos Aires y luego en San Carlos de Bariloche, Río Negro. Y ejercí en todos los fueros, en realidad. O sea, esos 10 años fueron en civil, comercial, laboral, penal. Y un amigo que estaba en la justicia me aconsejó, yo quería trabajar exclusivamente penal, como mucha gente que sale de la facultad, pero este amigo me aconsejó que hiciera todos los fueros posibles, o todo el arco posible, durante al menos 5 años. Yo tuve más de ese tiempo. Y la verdad que fue un consejo muy, muy, muy importante, porque haber trabajado en distintos fueros me dio una visión más amplia de la que hay normalmente cuando uno está especializado en un sector nada más de la teoría o de ejercicio profesional. Y después de esos años de ejercicio, por una cuestión completamente aleatoria, porque fue por un aviso en el diario, en realidad un edicto, en Río Negro, yo vivía en San Carlos de Bariloche, donde se llamaba concurso para juez de cámara, de la Cámara del Crimen, de San Carlos de Bariloche. Y algo que nunca había pasado por mi cabeza, que era entrar al Poder Judicial, en ese momento sí. Sobre todo, el atractivo que tenía para mí era el cargo, porque se trataba de entrar a un cargo muy alto, casi el más alto en la provincia. Lo único que estaba encima era el Superior Tribunal de Justicia de Viedma, y era sin carrera judicial, que no hubiera hecho por otra parte, o sea, no estaba en mis planes. Entonces me aproveché, me anoté y gané el concurso, y bueno, y entré como juez de la Cámara del Crimen, en donde estuve 10 años, con también una experiencia enorme, enorme, porque éramos Cámara de Apelaciones y de Juicio. Luego después se reformó el código y ya se separaban las funciones, pero durante ese tiempo trabajábamos en segunda instancia y al mismo tiempo hacíamos los juicios orales. Lo cual no está bien, por eso se corrigió, pero es lo que me tocó hacer. Y eso me amplió todavía mucho la visión que yo venía teniendo de lo que es el derecho y la práctica, sobre todo judicial,
Pero además, esos 10 años fueron integrando un tribunal colegiado, que era la Cámara de Crimen, lo cual es muy interesante. Hoy no da para conversarlo en profundidad, pero integrar un tribunal colegiado es todo un tema. Implica determinadas reglas de convivencia que a veces son muy complicadas en la práctica. Todo lo que llega a esa actividad es grave, porque en la Cámara de Crimen solo trabajábamos delitos criminales, no correccionales, por lo tanto eran todos delitos muy graves, pero bueno, significó una experiencia muy importante. Y luego concursé cuando se organizó la justicia federal a partir del Consejo de la Magistratura por la reforma constitucional, concursé y fui el primer juez de Cámara Federal designado por concurso, así que también fue una experiencia más que interesante inaugurar, digamos, esa etapa, donde estuve 15 años en la ciudad de La Plata, también realizando juicios, es decir, esos 25 años fueron, yo calculo aproximadamente una cifra superior a los 4.500 juicios orales, que menciono la cifra porque da la pauta de lo que significa en experiencia, es decir, en intercambio en la práctica concreta, en este caso desde un lugar muy particular, que es el de nada menos que de juzgar, que es una cuestión muy seria, muy grave, y que tendríamos que repensar también, no hoy, pero algún día tendríamos que repensarlo. Estamos hablando de un poder judicial, sea provincial o federal, que es esencial, es una institución esencial de la República, de la Nación, y que aparece históricamente en todos los países del mundo. Son los estados que generan un poder judicial para reemplazar lo que era hasta ese momento era la violencia cuerpo a cuerpo, es decir, la venganza como metodología de resolver determinadas cuestiones, y ahí se genera, digamos, el Estado genera lo que es un poder judicial. Yo hago mención a esto, que ustedes por supuesto lo conocen de memoria, pero yo quiero recordarlo porque aquella ley del más fuerte, que es reemplazada por la actividad judicial, muchas veces en la práctica, al no realizarse esa actividad de la manera en que fue pensada, o por lo menos en teoría fue elaborada, y entonces termina resultando la propia actividad judicial generando violencia sobre los justiciables en distintos ámbitos, ¿no? Pero es algo que siempre me llamó la atención. En el caso del ejercicio profesional, cuando ejercía aquellos 10 años en Buenos Aires y en Bariloche, yo me estrellaba contra el sistema, discutía, me desalentaba muchísimo, porque yo padecí, como todos, como muchos abogados, padecí el escribir cosas que nadie leía. O sea, yo sentí muchas veces que lo que yo podía, en aquella época eran procesos escritos, así que casi todo era escrito, si bien había algunas instancias, sobre todo en sentencia, donde se podía efectuar un alegato oral, y tuve experiencias muy interesantes, pero en general era escrito. Y entonces, cuando uno hace todo el esfuerzo para tratar de explicar lo que quiere respecto de la posición que está defendiendo, y siente que eso no es leído, o que es leído pero ni siquiera es valorado como corresponde, es muy frustrante. Ustedes lo saben perfectamente, pero es lo que me pasaba a mí durante esos años de ejercicio. Y al incorporarme al Poder Judicial, en este caso, insisto, ya con un cargo de juez de cámara, y no solo comprobé muchas de las cosas que sospechaba, sino que comencé a entender por qué esa desazón que sentía yo en el ejercicio profesional. Y ahí, bueno, ahí se complicó mi vida para siempre, porque cuando se ingresa al Poder Judicial, sea de chico, lo que se llama en la jerga NIC, nacido y criado, que no era mi caso, o bien cuando se ingresa ya de grande, o por lo menos en un cargo alto,
y uno tiene que definirse, es decir, instantáneamente va a ir definiéndose, o a partir de ese instante va a ir definiéndose sobre el rol que va a cumplir desde ese cargo. Es decir, en síntesis, o va a ser absorbido por el sistema y automáticamente anestesiado en muchos de los principios que traía antes de ingresar, captado por el sistema, o bien se va a mantener aquellos principios que tenía antes de ingresar, lo cual le van a generar de manera imprescindible, porque no hay forma de eludirlo, le van a generar conflictos con todo el sistema. Y esto no es solo patrimonio de lo que es el Poder Judicial, sino que se ve en otros lugares. Imagínense ustedes un policía que ingresa con toda su mística cuando la tiene y se estrella contra una realidad institucional brutal. Si quiere hacer valer y mantener su posición, la va a pasar muy mal, y eso también es un tema que algún día habrá que encarar con mucha seriedad. En cuanto al rol del Poder Judicial, yo recién decía que hay varios caminos, y en particular podemos hacer una división muy arbitraria, por supuesto, pero por razones de tiempo, entre lo que es el sector del Poder Judicial, jueces y fiscales, que son decentes, son honestos, y hay muchos, en todos lados hay gente decente, y que son ecuánimes, que son justos, etc. Estamos hablando de fiscales, juezas y jueces, y hacen su trabajo adecuadamente, es decir, cumplen con las leyes, son respetuosos e imparten justicia como corresponde. Ahora, hoy yo no quería referirme a esa gente, porque en realidad eso es lo lógico, es absolutamente loable, y uno se siente muy bien ante ese tipo de funcionarios, pero también hay que reflexionar sobre el otro sector, que es un poco el objetivo de sintetizar en este rato, que es el sector de gente que está en el Poder Judicial, que lo integra, y que son indecentes, es decir, no son aquellos que yo mencionaba que cumplen con las leyes y que verdaderamente realizan un servicio social y comunitario muy importante, sino que este otro sector está al servicio de intereses particulares que son contrarios al interés social que generó la creación de un poder judicial con todos los estamentos. Y esas personas que están al servicio de intereses particulares y que integran una corporación también muy especial, que es el Poder Judicial, violan las leyes, todos los días violan las leyes. Insisto, yo dejo a salvo el sector de gente honesta, porque no es algo que en lo que estamos conversando hoy por ahora, después lo podemos intercambiar, pero me quiero detener en los indecentes, porque se trata de un sector de la corporación que a lo largo del tiempo lo que ha hecho, hace, y si no se modifica, seguirá haciendo, es reproducir modelos de dominación. Y tenemos en la Argentina tristes ejemplos. Yo, por supuesto, voy a hacer una señalización muy sintética, y marco un hito que es en el año 1930. Ustedes recuerdan que el 6 de septiembre hubo un golpe de Estado, el primer golpe de Estado del siglo, y ese golpe de Estado fue convalidado, el que derrocó a Hipólito Yrigoyen, fue convalidado por la Corte Suprema previo al dictamen del Procurador General de la Nación, que se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, que en su dictamen, por supuesto, señaló que había que convalidar ese golpe de Estado, y la Corte Suprema hizo lo propio, y en base a ese dictamen convalidó ese primer golpe de Estado infame. Infame el golpe de Estado, infame el dictamen de Horacio Rodríguez Larreta, e infame el fallo de la Corte Suprema de ese entonces. Y los años siguientes, las décadas siguientes, fue fluctuando, porque tampoco, insisto, al estar integrado por gente muy buena, honesta y decente, y además gente indecente, no significa que esté todo el tiempo marcando la línea un sector o el otro, sino que en muchos casos se van turnando de acuerdo a los vientos políticos,
Pero en esta síntesis que yo quiero hacer de hitos de 1930, golpe de Estado, de la fluctuación de las décadas posteriores, y de la dictadura, ustedes piensen que en los 70 el Poder Judicial, fundamentalmente en el periodo 76-83, de una dictadura genocida y feroz, como sabemos todos, y hubo una parte del Poder Judicial que fue cómplice, claramente, a tal punto de que hay hoy, afortunadamente, parte de esa gente, muy poca en proporción, pero se ha llegado a llevar a los estrados judiciales y a condenar a jueces de aquella época que han sido cómplices de los peores y más atroces delitos desde la propia magistratura. Tenemos el caso de Víctor Brusa, tenemos el caso de los jueces de la provincia de Mendoza, en condenas ejemplares que los han responsabilizado por los tremendos crímenes que cometieron. Y esto es algo que no podemos pasar por alto, porque si uno pretende analizar instituciones, no es que lo estemos haciendo, estoy diciendo opinar sobre instituciones, ya sea que uno, porque el abogado siempre pertenece en alguna manera indudablemente al Poder Judicial, porque es su actividad cotidiana, por lo tanto es inevitable la opinión. Y en esa opinión, a mi entender, es imprescindible tomar estos hitos históricos, porque son los que yo sostengo que eso es lo que nos ayuda a comprender muchas de las cosas que nos desorientan a diario, en el caso de los abogados que ejercen la profesión, cuando se tienen que enfrentar a un fallo que los desarticula, que no pueden comprender cómo un ser humano puede dictar un fallo tan injusto, y sin embargo, así es. Se podrían dar muchos ejemplos, pero por razones de tiempo no. Pero no sé, ya que estamos en provincia de Buenos Aires, un ejemplo de dos jueces que estuvieron mucho tiempo como jueces de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a los doctores Piombo y Sal Yargués, y estuvieron, no sé, varias décadas haciendo daño en un tema específico que es el del abuso sexual en las infancias. Y uno realmente, cuando esto transcurría, porque yo por distintas razones estaba al tanto de eso que sucedía, se preguntaba, lo doy como ejemplo porque es lo que me viene a la mente, pero lamentablemente hay muchos más, y yo me preguntaba cómo es posible que esta gente esté dictando ese tipo de fallos, y luego me preguntaba cómo es posible que continúen en la institución. Fíjense que pasaron como 20 años hasta que la propia comunidad educativa, por lo que yo recuerdo y viví en la ciudad de La Plata, hicieron que se tuvieran que ir, incluso sin juicio político, porque no se llegó a eso, pero la propia comunidad educativa, en este caso, le dio la espalda a estos muy malos jueces, por eso doy su nombre. No hay que tener problema en dar el nombre de las personas que trabajan mal y dañan. Y dentro de lo que es ese paso del tiempo, hay un momento histórico en nuestro país que está muy vinculada a la mención a lo que motivó esta reunión, que es la de la reforma judicial y la democracia, que es lo que pasó en nuestro país entre los años 2015 al 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. A mi entender, fue un punto culminante dentro de lo que son estas etapas, porque el rol que tuvo una parte del Poder Judicial en cuanto a la tolerancia que ha tenido en nuestro país, desde la manipulación electoral hasta la cantidad de delitos que se han cometido en esos años por parte del gobierno de aquel momento, insisto, encabezado por Mauricio Macri, nos da también la pauta de que es imprescindible una reforma, porque por razones que son obvias, y al no haberse hecho esa reforma, toda esa gente sigue en sus despachos. Y esa tolerancia, fíjense que yo mencionaba la manipulación, hubo en aquel momento una manipulación electoral espantosa, a partir de una contratación que se hizo
de Cambridge Analytica, una empresa inglesa. Muchos de ustedes deben haber leído sobre esto. Hay un documental que yo recomiendo muy especialmente que se llama Nada es privado, que explica cómo esta empresa Cambridge Analytica de Inglaterra se ha dedicado es contratada por distintos espacios políticos para la manipulación electoral. Y así han logrado, lo digo de una manera pero muy sintética, pero han logrado, por ejemplo, el porcentaje necesario para torcer la elección en el caso de Donald Trump, y lo hicieron a partir de la manipulación de un sector del electorado respecto de la figura de Hillary Clinton, a quien toda la campaña denigraba como corrupta. Es decir, esa era la meta que tenía esta empresa en su actuación en las elecciones que gana Donald Trump. Por supuesto, cualquier comparación con la República Argentina es absolutamente válida, porque es cierto, porque esa metodología de estigmatización que han utilizado contra Hillary Clinton, que incluso en la gráfica que utilizaban está explicado, esto está explicado entre otros lugares en el documental Nada es privado. El creador de esa campaña contra Hillary Clinton explica que utilizaban 2 letras de una palabra en inglés que se traduce como corrupción. Esa palabra tiene 2 O, y esas O las dibujaban como esposas de policía, y lo asociaban con el apellido y el nombre de Hillary Clinton, para que vaya entrando en la mente de algunos votantes la idea de que ella era corrupta. Y como sabemos, no hace falta convencer a un 50% de la población, porque hay un núcleo republicano que siempre va a votar republicanos y un núcleo demócrata, estamos hablando en Estados Unidos, que siempre va a votar demócratas. Este tipo de manipulación lo que hace es buscar un porcentaje que en general es bajo, pero es el que define las elecciones. Imagínense en el caso... Bueno, y también ha trabajado, entre otros países, en Inglaterra, en el propio lugar de creación de esta empresa, durante el Brexit, es decir, ese proceso de separación de la Unión Europea, brutal para los ingleses, de enorme perjuicio para los ingleses, pero que a partir de la manipulación realizada votaron igual. O sea, esto ya estamos familiarizados lamentablemente en nuestro país con esa manipulación que tiende a que uno termine votando lo que no le conviene, es decir, votar algo que lo va a perjudicar. Y en ese sentido, la gente que acompaña a Mauricio Macri hasta el día de hoy saben muy bien lo que significa ese tipo de manipulación. Bueno, todo esto fue tolerado por un sector del Poder Judicial y muy especialmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y durante esos años se producía un fenómeno novedoso para nuestro país, que se conoce como lawfare o guerra judicial o jurídica, creada por un general de la aviación norteamericana, Charles Dunlap, que genera el término y que lo traduce como la guerra judicial o jurídica, que es el reemplazo, es la obtención de los mismos resultados, pero reemplazando la metodología militar tradicional. Traducido a nuestra región sería, en lugar de un golpe de Estado sangriento que utiliza la metodología del secuestro, tortura, desaparición y muerte, que es lo que sucedió en los años 70 con la dictadura genocida, esto es reemplazado por la persecución a opositores, fundamentalmente de parte del Poder Judicial. Por supuesto, no solamente por el Poder Judicial, porque está asociado en aquel momento al Poder Ejecutivo, encabezado por el mencionado Mauricio Macri, por los servicios de inteligencia que dependían en forma directa del presidente de la Nación, Poder Ejecutivo, y también el Poder Legislativo, y con su trabajo en ambas cámaras del Congreso, y finalmente los medios de comunicación hegemónicos que desarrollaron y desarrollan un rol fundamental en lo que es el lawfare como metodología porque quiero establecer un paralelo que es absolutamente esclarecedor, que tiene que ver con que tanto en la dictadura genocida de los 70 como
en el gobierno de Mauricio Macri, el objetivo de ambas instancias históricas fue el saqueo, es decir, fue la implementación de un modelo económico de saqueo inspirado técnicamente en lo que era la doctrina de Milton Friedman, en su trágicamente célebre libro Capitalismo y Libertad de los años 60 en Estados Unidos, pero que es la base teórica de la implementación de ese modelo en nuestra región. De modo que el sentido, el fin de la dictadura en la Argentina era la implementación de ese modelo económico con aquella metodología, y en gobiernos como el de Mauricio Macri, la implementación del mismo modelo económico de privatización y fundamentalmente de fuga de capitales, a través de una metodología distinta que es la manipulación. Llevaría mucho tiempo desarrollarlo, pero que es absolutamente interesante investigarlo y conversarlo. Y en el medio, porque yo me refiero a la dictadura y me refiero a Mauricio Macri, pero bueno, tenemos un periodo donde también se implementó ese modelo económico con una metodología distinta, que es el caso de Carlos Menem. Y actualmente, o sea, con esos tres hitos que insisto, yo menciono los tres porque por razones de tiempo son tres ejemplos históricos de lo que ha sucedido y sobre todo vinculado a lo que a mí personalmente me interesa dejar planteado, que es la necesidad imperiosa de una reforma judicial, y que es interesante pensar que actualmente, estamos hablando 90 años después de la convalidación de aquel primer golpe de Estado, y resulta que actualmente nuestro Poder Judicial, dejando siempre a salvo a toda la gente honesta, que es mucha, pero refiriéndonos a los deshonestos, continúa teniendo en sus espacios, en sus despachos, a la misma gente que tenía en el momento del gobierno de Mauricio Macri, de plena vigencia del lawfare, con la única salvedad, en este caso, de Claudio Bonadío, porque falleció, pero todo el resto de aquellos personeros del Poder Judicial que convalidaban el saqueo que había durante esos años y convalidaban y ejercían las persecuciones que ya hoy son muy conocidas, no se pueden obviar. Estoy refiriéndome, no sé, a Carlos Stornelli como fiscal federal, que sigue en su despacho pese a los procesamientos judiciales que tiene, a los graves delitos que cometió, y en su nombre a todo el resto de ese sector al cual me estoy refiriendo. Estoy hablando de, no sé, ustedes saben muy bien, los jueces que interactuaron con el presidente de la Nación y no precisamente jugando al pádel, y la propia Corte Suprema. Estamos hablando de la misma Corte Suprema del 2x1, estamos hablando de la Corte Suprema que se refiere de una manera brutal al rol del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la presencialidad en los colegios en plena pandemia, por ejemplo, que en aquel momento motivó el pedido de juicio político que yo participé, hemos hecho con Lucila Larrandar, con Eduardo Barcesar, con Raúl Zaffaroni, un grupo de personas que hemos presentado un pedido de juicio político con 26.500 adhesiones específicas, y que nunca, es bueno citarlo, ese pedido de juicio político, porque nunca hubo novedad, estaba vinculado a ese fallo que yo comento, pero es interesante que no hubo novedad porque están adormecidos los sistemas de control. Es decir, el pedido de juicio político es una forma de controlar, es una forma habilitada por la Constitución Nacional y toda la legislación respectiva, por la cual uno está pidiendo, en este caso con 26.500 firmas, donde está pidiendo que se intervenga para evaluar la conducta de estos jueces. Eso no tuvo ningún tipo de ulterioridad, pero yo lo doy como ejemplo de lo que sucede cuando los mecanismos de control no funcionan. Por supuesto, no es comparable la época actual con la que yo mencionaba de Mauricio Macri o con aquella de la dictadura, por razones más que obvias. En la época de Mauricio Macri, la persecución a opositores era una forma visceral de condicionar a la sociedad,
y hoy estamos afortunadamente en una etapa completamente distinta, a mi entender, con un gobierno decente, que nada tiene que ver con aquel, pero que en materia de controles tampoco lo ha hecho, porque ustedes fíjense qué interesante, este gobierno no ha tomado la decisión política de una reforma profunda en el Poder Judicial, lo cual para mí es muy grave, porque si nosotros también miramos un poquito hacia atrás, vamos al año 2003, y hablando de este tema, donde Néstor Kirchner, con el 22% de los votos, toma una decisión política de denuncia, pedido, juicio político y de aval para ese juicio político por parte del Congreso de la Nación a distintos integrantes de la Corte Suprema de ese entonces, pedido que se tradujo primero en la destitución por juicio político de 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de Molineux O'Connor y Bogiano, y la renuncia y jubilación de Nazareno, de López, de Vázquez y de Belluccio. De modo que estamos hablando de la mayor parte de los integrantes de esa Corte Suprema, derivado de una decisión política. Es decir, Néstor Kirchner, con una decisión política, teniendo el 22% de los votos, logró ese efecto que luego generó la posibilidad de una nueva Corte Suprema con la cual se habilitaron los juicios por delito de lesa humanidad, para decirlo en 2 palabras. O sea, se declaró, la Corte Suprema declara inconstitucional la ley de obediencia civil y punto final, y se puede llevar adelante el proceso de juzgamiento de los genocidas, que también es una bisagra en la historia judicial de nuestro país, porque le pone fin a aquella impunidad histórica y tradicional de los genocidios. Y acá paso por alto el juicio a la Junta, porque más allá del mérito, por supuesto, que tuvo mientras sucedió, fue borrado luego sin ninguna atenuante, fue borrado por esas 2 leyes infames que son de obediencia civil y punto final, y por supuesto los indultos de Carlos Saúl Menem, que son una vergüenza más a lo que ha sucedido en nuestro país en materia de derechos humanos. Y en el caso de estos jueces que se han reemplazado en la Corte, y la Corte actual, ustedes fíjense que yo quiero recordar también 10 años después de esta decisión de Néstor Kirchner, es decir, en el año 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner presenta en el Congreso de la Nación un proyecto para democratizar la justicia. Muchos de ustedes se deben acordar de ese episodio, y yo tuve la suerte de estar presente en la Cámara de Diputados en el momento en que fue presentado, en un discurso que es muy interesante, y que fue muy emotivo, pero emotivo en serio, en una Cámara de Diputados que estallaba de gente, y que significaba una esperanza enorme, y que yo recomiendo. Hoy vi que estaba en internet, en YouTube, ese discurso muy breve que da la entonces presidenta de la Nación, donde dice enfáticamente que esos proyectos que ella presenta buscan una justicia democrática, no corporativa, ni dependiente de los factores económicos. Esto es textual del discurso de Cristina Fernández de Kirchner al presentar los proyectos. Y cuando los explica, cuando da una explicación de los proyectos, se refiere a que se busca que la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo. Esto dicho por la presidenta cuando presenta su proyecto de democratización de la justicia. Y después se agrega una frase textual que yo tomé de los videos, que dice: ni los abogados ni los jueces tienen coronita para ser elegidos entre ellos. Y se estaba refiriendo la presidenta a que el Consejo de la Magistratura, que como ustedes saben tiene integrantes que son senadores y diputados, que tiene además un integrante representante del Poder Ejecutivo, pero además tiene integrantes de 3 corporaciones, que son jueces, abogados y académicos. Ese es un tema aparte, el de los abogados, porque parecería, por alguna jurisprudencia que hay,
que no puede integrar el Consejo de la Magistratura quien no es abogado, lo cual ya de por sí nos está poniendo en un dilema extraordinario, porque esto llevó, por ejemplo, a que el senador Ruperto Godoy tuviera que ser alejado de su integración legítima que tenía en el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri, porque no era abogado precisamente, lo cual es absolutamente, a mi entender, es absolutamente ilegal, porque el Consejo de la Magistratura está integrado, en este caso, en el estamento de senadores y diputados por representantes del pueblo, votados por el pueblo. Por lo tanto, el requisito no puede ser nunca ser abogado. Y aclaro y agrego que en ese proyecto de ley de democratización de la justicia, una de las características, a mi entender, no solo más importante, sino que yo lo viví en ese momento como algo revolucionario, literalmente, porque los representantes de los 3 estamentos corporativos que integran el Consejo, que no son ni senadores, ni diputados, ni el representante del Poder Ejecutivo, sino los otros 3, estamos hablando de abogados, jueces y académicos, a partir de esa ley iban a ser elegidos por el voto popular. A mí me parecía extraordinaria la idea y me parecía un sueño que pudiera concretarse en una ley y luego en la práctica de nuestro país. Pero me parecía un adelanto extraordinario porque legitimaba de una manera única a quienes se iban a sentar. Recordemos que en el Consejo de la Magistratura está la función, 2 funciones esenciales, que son la presentación de ternas, luego la realización de los concursos respectivos, estamos hablando para el ingreso como juez de la nación, pero al mismo tiempo la decisión de llevar a juicio político a partir de las denuncias que se reciban, también a jueces de la nación. En ese sentido, me parecía sumamente importante reemplazar a aquellos representantes corporativos, y es una posición que mantengo absolutamente inquebrantable, porque ustedes piensen que en el caso del Consejo de la Magistratura de la Nación, quienes envían sus representantes son los integrantes de la propia corporación. O sea, son los jueces eligiendo jueces que van a decidir echar o no echar a jueces. Son los académicos, que es un sector muy interesante, porque ustedes piensen que también el académico, para muchos que no lo saben, se lo digo, no se puede ser representante académico en el Consejo de la Magistratura si no es abogado. Es decir, en la República Argentina, al día de hoy, una psicóloga o un arquitecto no pueden integrar el Consejo de la Magistratura. Es muy triste, muy lamentable que tengamos que estar hablando de esto, porque resulta que esas leyes lo que hacían era modificar esta barbarie. Y fíjense una cosa interesante que tiene que ver con qué suerte, qué le pasó a ese proyecto, a esos proyectos que yo comentaba que la entonces Presidenta de la Nación presentaba. Esto fue aprobado, estos proyectos fueron aprobados en el mes de abril del año 2013. En el mes de mayo fueron promulgadas por el Poder Ejecutivo de la Nación. Y en el mes de junio, de un plumazo, la Corte Suprema declaró esta reforma, o por lo menos la parte que yo estoy citando, la declaró inconstitucional y terminó el recreo. Volvamos a la historia de siempre y a las corporaciones y su enorme poder. Un dato interesante de ese fallo de la Corte es que de los 7 miembros de la Corte Suprema, ese fallo fue votado por 6, es decir, 6 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación votaron la inconstitucionalidad del voto popular para los consejeros integrantes de las 3 corporaciones a las cuales me refiero. Y la verdad que es una pena, porque entre esos jueces estaba, por ejemplo, la doctora Carmen Argibay, en muchos aspectos admirada por muchísima gente, y me incluyo además de haberla conocido, pero la realidad, la cruel realidad, es que esto fue decidido por 6 votos contra 1. Por supuesto, y ya imaginarán que el voto en disidencia fue de Raúl Zaffaroni. Pero yo quería citar esta secuencia en tiempo, porque con mucha rapidez la Corte Suprema, que aclaro, esto llega a la Corte por un persaltum,
que el propio Estado solicita, frente a un fallo, para los que no lo recuerden, es un fallo de la autora Servini de Cubría, horrible fallo, a pedido de un miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de apellido Rizzo, que es el que le da nombre al fallo, es decir, se conoce como fallo Rizzo. Es este fallo, insisto, tristísimo. Le pido si puede, por favor, cerrar algún micrófono porque no se hace posible Sí, gracias. Este fallo Rizzo que declara inconstitucional la reforma borra todo el efecto que podía tener en nuestro Poder Judicial esa actitud democrática de votar consejeros nada menos que de 3 corporaciones, que son jueces académicos y abogados. Y esto terminó, entre otras cosas, porque es algo que yo quiero muy, muy enérgicamente dejar planteado, un hecho histórico que muchos de ustedes también deben recordar, que es que mientras esto sucedía, permitió el fraude que se cometió para llevar a juicio político a un juez de la Cámara Federal, Eduardo Freyler. Para quienes no conocen la historia, les cuento que Eduardo Freyler se tenía que decidir en el Consejo de la Magistratura si se lo llevaba o no a juicio político. Era uno de los jueces que el presidente Mauricio Macri quería desplazar. Mauricio Macri había anunciado, se había hecho público en televisión incluso el nombre de los jueces que quería desplazar el presidente de la Nación. Uno de ellos era Eduardo Freyler, y en el Consejo de la Magistratura, para que pudieran tener los votos necesarios, hacía falta que uno de los consejeros no estuviera sentado en la reunión. Y entonces el fraude consistió en que el senador Ruperto Godoy, que por no ser abogado se lo había cuestionado y tuvo que dejar su sillón, y en su reemplazo se designó al senador Mario País, que debía jurar ante la Corte Suprema, como todos los consejeros, para ingresar al Consejo de la Magistratura. Y nuestra Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, el doctor Ricardo Lorenzetti, le tenía que tomar juramento al senador Mario País a una hora determinada, supongamos, por lo que yo recuerdo, 9 de la mañana. El senador, como corresponde, estaba ahí sentadito esperando jurar para ir de inmediato, caminar esas cuadras que separan el Palacio de Justicia de Buenos Aires del Consejo de la Magistratura en la calle Libertad, frente al Teatro Colón, y sentarse en el Consejo de la Magistratura para esa reunión que debía decidir el futuro de Eduardo Freyler. ¿Y saben qué pasó? Muchos de ustedes sí lo saben, y para quien no lo sabe yo se lo cuento, porque es una de las tantas vergüenzas que tenemos atrás. El presidente de la Corte Suprema demoró la jura hasta que el Consejo de la Magistratura resolvió, sin el voto de ese senador que tenía que jurar, resolvió llevar a juicio político y luego destituir al juez Eduardo Freyler. Esto, que para mí entender es absolutamente fraudulento, lo acabo de relatar, por supuesto me hago cargo de lo que estoy diciendo, pero nos da la pauta de qué pasa cuando una institución como es el Consejo de la Magistratura no es democratizada como corresponde y forma parte de la deuda que hay en nuestro país en materia judicial. Y yo quiero, antes de finalizar, dar otro ejemplo de algo que no es conocido, o por lo menos no es muy conocido, y que también me consta personalmente, que tiene que ver y que me parece que va a ilustrar adecuadamente lo que yo quiero dejar planteado. En el Tribunal Federal Oral de La Plata, que yo integraba, se producen 2 vacantes. 2 vacantes, una es de un juez que se jubila, doctor Horacio Isaurralde, y otro juez que había pedido de una manera muy particular, y lo logró de una manera muy particular, ser trasladado a la ciudad de Buenos Aires sin haber concursado para el cargo en la ciudad de Buenos Aires, sino que había concursado para la ciudad de La Plata. Y luego también de una manera muy particular y absoluta y rotundamente irregular, integra hasta el día de hoy la Cámara Federal de Buenos Aires, que se llama Pablo Bertuzzi.
Esos dos jueces que dejan esta vacante, por las dos razones que yo mencioné, esa vacante que aproximadamente sucedió en el año 2010, quiero recalcar el año, 2010, hace 11 años, y para cubrir esos cargos, porque se imaginan cómo lo viví personalmente, porque quedé solo en el tribunal durante años, haciendo juicios nada menos que por delito de lesa humanidad, sin jueces designados por los concursos respectivos, porque se demoraban, y se demoraban tanto, que hay una anécdota que me parece rica y trágica a la vez, que es que cuando se logra finalmente en ese concurso terminar la parte del concurso que son los exámenes, donde ya los concursantes redactan sus exámenes y los entregan en la prueba de oposición, y una etapa de esa designación futura o de la finalización del concurso es cuando se recurre a las claves. En el Consejo de la Magistratura de la Nación, esos exámenes se hacen con una clave alfanumérica muy particular de doble seguridad para que el jurado no conozca la identidad de quien hace el examen. No sé si está claro, es decir, el examen es anónimo, tiene unas claves para identificarlo. Y esas claves se guardan en la caja fuerte del Consejo de la Magistratura de la Nación frente al Teatro Colón. ¿Y saben qué pasó en este concurso tan particular, donde teníamos la mayor cantidad de expedientes llegados y por llegar por delito de lesa humanidad? Es que muchos años después de llamado a concurso, cuando se logran los exámenes y todo lo demás, abren la caja fuerte para poder saber la identidad de quienes concursaron o quienes hicieron esos exámenes. ¿Y saben qué pasó? Se robaron las claves. Se habían robado las claves de ese concurso. Esto es una enorme vergüenza, insisto, es poco conocido, no sé por qué, porque tendría que ser noticia, porque además casi de sainete, porque para resolver este problema lo que se buscó, de buena fe entiendo, porque por lo menos es lo que supe en ese momento. Yo estaba muy preocupado porque ese concurso se pudiera resolver, hasta el día de hoy no se resolvió. Pero ¿saben qué pasó con eso que desapareció? La presidenta del Consejo decidió poner en una mesa, el Consejo de la Magistratura tiene una mesa gigantesca, muy pero muy grande, debe ser la mesa más grande del país, la del Consejo de la Magistratura de la Nación. Y en esa mesa decidieron poner los exámenes alrededor, una mesa ovalada, redonda, qué sé yo, gigantesca, insisto. Y pusieron, esto no es broma lo que estoy contando, sucedió de verdad, ponen todos los exámenes e invitan a quienes hicieron esos exámenes, los inscriptos en el concurso, a que vengan a reconocer esos exámenes, a decir, este es mío, este es mío, este es mío. ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben lo que pasó realmente? Que cada uno dijo, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, hasta que una señorita dijo, este es mío. Y unos minutos después un señor dijo, no, este es mío, el mismo examen. Y esto no es una broma lo que estoy contando, es un hecho histórico del Consejo de la Magistratura de la Nación. Bueno, se imaginarán que esto nunca pudo ser dilucidado y, señoras y señores, doctores, se anuló el concurso. Esta es la triste historia de ese concurso del Tribunal Federal número 1 de La Plata, pero yo quería darlo como un ejemplo más de las barbaridades que suceden cuando hay instituciones que tienen falencias y sobre todo cuando los mecanismos de control no están funcionando. En conclusión, reitero, es absolutamente imprescindible a mi entender una reforma judicial profunda e integral, porque sin justicia democrática, la democracia siempre va a ser incompleta, siempre le va a faltar algo. Necesitamos y merecemos una justicia verdaderamente democrática. Agradezco muchísimo la invitación y, por supuesto, abierto a cualquier intercambio que sea factible, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Voy a invitar, obviamente, a que los colegas hagan las preguntas que ellos consideren pertinentes. Agradecerte, en principio, también este análisis, este resumen, este contexto, este panorama que nos has
planteado. Rescato lo que vos decís en cuanto a que no hay que dejar los principios ni las convicciones que uno tiene esté en el lugar que esté, en la puerta de donde uno pretende realizar su trabajo o realizar su tarea, su designación, ya sea como juez, abogado, miembro del colegio o alguna otra función que nos toca llevar adelante, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo valoro en las personas. Y en cuanto a, bueno, nada, esta reforma judicial que es tan necesaria, tan importante, vos has hecho una descripción que nos pone a todos y nos ilustra desde cómo funcionan las cosas, ¿no? Cómo funciona esta justicia, con jueces probos, como vos señalás, y otros jueces y otros fiscales que lamentablemente dejan mucho que desear y son yo lo voy a caracterizar como esa casta que es funcional al sistema y que piensan que lo que hacen es lo correcto cuando justamente es todo lo contrario. Y hoy traigo hoy escuché una noticia que fue el caso de la pingüinera de Chubut, y donde escuché a la fiscal y la verdad en la radio, y como dijo el periodista, daba pena escucharla, ¿no? Porque se notaba que como que bueno, nada, que todo había que esperar y que no se podía hacer nada y no daban nombres, y bueno, se notaba esa connivencia con el poder de algún empresario, de alguna autoridad para silenciar o para, este caso, bajarlo, o en todo caso también, como dijo el periodista, esperar la famosa cometa para que esto no avance, ¿no? Porque, bueno, nada, yo estoy muy agradecido. Esta charla estaba pendiente desde antes de la pandemia. Nos ilustraste de una manera, bueno, que la rescato, la valoro, para el Instituto del Colegio, el Instituto de Derechos Humanos del Colegio, y bueno, y abro un poquito las preguntas que quieren hacer. Acá me voy a tomar el atrevimiento, le voy a pasar la palabra a alguien que seguramente quiere preguntar o quiere dar su visión, que es el doctor Carlos López de Belva, que es el colegiado nuestro, es presidente de la Comisión de Derechos Humanos de FACA y de la Comisión de Defensa de la Defensa. Y también es un amigo, así que, bueno, Carlos, otro Carlos al que escuchamos. Bueno, ya que tomaste la decisión por mí, no me puedo oponer. Para mí es un orgullo que mi colegio haya tomado esta iniciativa de invitar a Carlos Rosansky. Él ha evitado ser autorreferencial, pero él mismo es un ejemplo de lo que la perversidad del sistema puede hacer con una persona. Una persona que fue un colega nuestro que en la función jurisdiccional puso todo lo que hay que poner y mucho más, y que fue víctima de un sainete, por usar una palabra que él empleó. Yo creo que nosotros tenemos que tomar muy en serio este acontecimiento que estamos protagonizando en nuestro colegio, y no tomarlo como una anécdota o como algo como una desgracia que le ocurre a un sector del Poder Judicial o a un sector de la abogacía, y empezar a plantearlo la forma de ser más partícipes de esta reforma que todos necesitamos, con la que todos estamos de acuerdo y con la que no sé si todos estamos en sintonía con esa necesidad. Todos nosotros, por lo menos los que yo conozco de este grupo, somos colegas varones y mujeres que estamos comprometidos gremialmente con la profesión. Entre nosotros sabemos que no hay duda de que esta reforma es necesaria, pero creo que tampoco nos debe caber ninguna duda de que estamos ante una batalla cultural que debemos dar, y exigir que nuestras instituciones se planteen esta discusión y que sean también partícipes. Carlos Rosansky habló
de una acordada que yo creo que debiera ser de lectura obligatoria para todos los estudiantes de Derecho, que es aquella acordada de 1930, pocos meses después de septiembre de ese año, ¿no? No es casual que se repitan los nombres. En aquella época, hacía unos 10 años aproximadamente, 20, que existía la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Los apellidos estaban en bastante sintonía con los de la Corte y también con los del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, que fue el que impulsó la fundación de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Y la Federación Argentina de Colegios de Abogados saludó alborozadamente el golpe contra Hipólito Yrigoyen. Después se autocriticó. Entonces, nosotros tenemos varios de los que aquí presentes de manera virtual, trabajamos en distintas comisiones de la Federación. Nosotros tenemos que asumir el compromiso de presionar para que se adopte una postura democrática ante la necesidad de reformar el Poder Judicial. No puede ser que sigamos manteniendo, como lo dijo Carlos, el mismo plantel que hizo desastres. O sea, la Argentina fue conocida a nivel regional y nivel universal cuando las violaciones de los derechos humanos se practicaban en los cuarteles, en los centros clandestinos de detención de personas, pero esa fama después fue heredada por los poderes judiciales nuestros. O sea, que el lugar donde nosotros habitualmente concurrimos para que se validen, que se reconozcan, se defiendan, se protejan los derechos humanos, ahí sí son violados. Entonces, esto es una batalla cultural. Nosotros, si estamos comprometidos gremialmente con nuestra profesión a la que amamos, tenemos que tomarlo esto con la fuerza militante que a varios de nosotros nos caracteriza, y que tenemos que exigir que los sectores conservadores de nuestra profesión no nos sigan marcando el derrotero. Nosotros tenemos que sumar cada vez más voluntades para que la reforma sea posible. Yo creo que es una batalla cultural. Saludo a mi colegio y me alegro que haya tomado esta iniciativa, y yo sí voy a ser autorreferencial. Hace muy poco este colegio me dio una medalla por mis 50 años como abogado. Antes de recibirme como abogado, yo había trabajado 10 años en la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo civil. No sé muy bien por qué, ya en aquel momento tuve muy claro cuál era mi camino, porque lo primero que hice una vez recibido fue renunciar a la justicia. Yo creo que esto no es algo que deba recordar con alegría, porque qué mayor honor debiera ser para un abogado que integrarse a la función jurisdiccional. Pero bueno, fue lo que ocurrió. Fue también lo que ocurrió en alguna medida con Carlos Rosanqui. Nosotros tenemos que tomar este episodio, el que él relató, el de Freiler, que fue un escándalo el jugar a las escondidas en tribunales para que el Consejo de la Magistratura, después de alterar el orden de las cuestiones que debían ser tratadas, lograra un designio político. A mí realmente me preocupa muchísimo, pero lo que más me preocupa es que estas cosas ocurran sin que nosotros podamos conmoverlas. Pero creo que nuestro compromiso, que está aprobado, que está acreditado día a día, tiene que ser cada vez más fuerte para sumar otros compromisos, y que nunca más un magistrado digno, un magistrado que se jugó, sufra lo que sufrió Carlos Rosanqui, a quien yo le expreso mi admiración, mi reconocimiento, y ante quien asumo una vez más este compromiso de que la abogacía deje un poco de lado la atención exclusiva de asuntos desde un punto de vista económico, que bueno, en definitiva de eso vivimos, para que nos ocupemos un poco más de estas instituciones que hacen a la vida democrática del país. Carlos Rosanqui, muchas gracias.
Muy bien, Carlos. Bueno. No, perdón, dos palabras nada más de agradecimiento. Bueno, no puedo decir nada más. Simplemente mi agradecimiento y la claridad con que se expresó Carlos, que en realidad tiene que ver con esto que hablábamos antes, de aquel sector comprometido y realmente que da esperanza, ¿no es cierto? O sea, es la parte llena del vaso, Alejandro. Así que bueno, muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Luca. Sí, Sí, yo quisiera también hacer una pregunta. Muy bien. Vos sos el moderador, Ale. No, lo mío es cortito. Ante tanta personalidad ilustre acá, la verdad que agregar algo a lo que dijo Carlos Rosacchio o el doctor Carlos Belva, la verdad que es muy humilde lo mío. Es tan así lo que dicen, es que en la comisión directiva, voy a decir algo cortito, ¿no? de Macri del 2007, estaba como tesorero Angelici. Y en la comisión de seguridad la integraban Stornelli, el fiscal, el juez Lijo, Raúl Ple, Gustavo Policita y el ex juez federal Guillermo Montenegro, que ahora es intendente de Mar del Plata. Entonces, fíjense con qué grado de impunidad se manejan en estos momentos, porque nosotros sabemos bien, y el doctor Carlos Rosacchi habló justamente de Rizzo, Jorge Rizzo, que es el actual presidente del Colegio de Abogados de Capital Federal, que era justamente el grupo de tareas en el Poder Judicial junto con Angelitti. Todo este tipo de cosas hacen que sea imprescindible todo esto que estamos diciendo, porque a veces hablarlo entre colegas es una cosa, exponerlo públicamente es una actitud que tenemos que tener, es una actitud responsable, porque esto no viene de ahora. Así como Horacio Rodríguez Larreta tiene familiares ya, no nos olvidemos de los Pinedo, no nos olvidemos de todo lo que viene en la justicia. Y esto no es de ahora. Por ahí agregar algo más que otra entrega grande, y esto viene todo por el poder económico. Estamos hablando del 55 y la entrega de la nación al Fondo Monetario Internacional, y después del 91 con Menem y todo lo que vino, la entrega del patrimonio y de los recursos naturales. Entonces, todo siempre pasa por lo mismo, y el que convalida es el Poder Judicial, los amigos, en función del poder económico de la corporación. Seguimos siempre hablando lo mismo, y a veces, y esto con perdón me hago cargo de lo que digo, a veces el amor no vence al odio, porque el odio siempre sigue instalado, y sigue instalado con mucho más capital económico que antes. Y nosotros jugamos por ahí a ser bueno, cuando nosotros en el 55 nos han bombardeado y han matado 400 personas, y todavía, digamos 400 porque no se sabe el número determinado de víctimas. Y esto es muy serio, porque Stornelli sigue estando, y todos los demás siguen estando, y siguen operando. El lawfare existe, no es una cuestión nueva. Yo lo asemejo a lo que es la propaganda nazi, a Goebbels. Hay que odiar a alguno, acomodar a otro, en función económica, hacer la diferencia. Recordemos que Hitler no ganó nunca una elección, perdió 5, y sin embargo tuvo el poder absoluto. Acá no se trata de quién tenga el poder, sino quién maneja la economía. Y sabemos que las corporaciones económicas tienen un solo lazo, sean el Poder Judicial, la Corporación Judicial y la Casta Judicial, con los amigos de siempre, los que tienen la plata y que son los dueños del país. Discúlpeme que en este humilde mensaje quería agregar algo más, y apruebo y completamente estoy de acuerdo con lo que dijo, y quería hacer mi aporte humilde. Gracias Alejandro, gracias Carlos, gracias Carlos López Belva, que es un amigazo, así que y gracias por dejarme participar. Muy bien. Bueno, gracias a vos, Lucas, por estar y por siempre compartir y interesarte. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Pregunta de Gustavo. Sí, doctor Zimmerman, si usted me permite.
quisiera en primer lugar agradecer al distinguido ex magistrado con quien tuve la suerte y el gusto de poder litigar cuando era integrante su señoría del Tribunal Oral Federal de La Plata, junto con otros distinguidos magistrados de la época, como el recordado doctor Schifrin. Y bueno, para también manifestarle al doctor Rosansky de que actualmente yo estoy concursando en el Consejo de la Magistratura de la Nación y justamente en este momento estoy realizando una impugnación a un concurso que es para ocupar un cargo en el Tribunal Oral Federal de Catamarca, donde en forma arbitraria y errónea se me califica como si tuviera 12 años de trayectoria en el ejercicio de la profesión. Se calcula en base a eso 30 puntos menos de mérito que me asignan, pero digamos también en forma muy poco transparente, cuando se eligió el caso en el examen, solamente se abrió el sobre que salió elegido, no procediéndose a la apertura de los otros tres, y ahora nos están informando en el Consejo de la Magistratura que en principio ya habríamos perdido la posibilidad de impugnar, porque eso lo teníamos que haber hecho constar en el momento del examen, lo cual me parece que esto no contribuye a nada a la transparencia de cómo se realizan los concursos. Y como corolario de lo que comentaba usted, doctor, de lo que había ocurrido en la selección del Tribunal Oral Federal de La Plata, las irregularidades, lejos de haberse erradicado definitivamente, las seguimos padeciendo y sobre todo somos muy discriminados al momento de ser seleccionados aquellos colegas que venimos del ejercicio de la profesión. Pero bueno, más allá de eso, quiero agradecer, doctor, por la claridad de sus pensamientos siempre, por haber sido mi maestro, quizás sin saberlo, en aquellas jornadas donde teníamos juicios orales en la ciudad de La Plata. Y bueno, para ponerme a disposición, también agradecerle al doctor Zimmerman, que es siempre un distinguido colega y que se preocupa por los colegas que ejercemos la profesión. Y esperemos que podamos seguir continuando con este tipo de charlas. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a vos, Gustavo. Gracias a vos. Bueno, ¿alguien más? Bueno, Carlos, te invito a cerrar esta charla, esta jornada, que ha sido para nosotros, por lo menos por lo que veo, muy, muy esperada y bueno, agradecerte nuevamente por tu tiempo, por tu participación, por lo que sos, ¿no? Por tus principios, por tu convicción y por el relato y la historia que has contado y la descripción que has hecho de esta realidad y de la necesidad de impulsar esta reforma judicial. Yo recuerdo un poco lo que dijiste de ese proyecto de Cristina, porque en esa época estábamos colaborando con el Ministerio de Justicia de Nación y estuvimos en la Universidad de La Matanza, donde fuimos convocados, alguno de los que está acá presente también estuvo, donde se estableció, creo que el tema era la sociedad interpela a la justicia, y bueno, ahí estuvo también la presidenta en ese acto, y bueno, se venía con mucho ímpetu para esa reforma. Esperemos que se lleve a cabo. No, de parte mía, Ale, muy breve, agradecer a los tres colegas lo que han dicho, a mí me conmueve. Y algo que recuerdo de ese día, de la presentación del proyecto, que también es anecdótico, porque yo estaba invitado al acto,
para estar, o sea, yo tenía que ir al palco de la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Que era el de Julián Domínguez, que era él quien me había invitado, y él estaba al lado de la presidenta en lugar de ese evento. Y yo tenía que ir al palco de él, esa era la instrucción que yo tenía en la invitación, así que voy, y la persona que me recibe era de protocolo, y entonces le digo, y yo estaba, por supuesto, estaba indicado que yo tenía que ir a ese lugar. Y la realidad es que cuando me acompaña esta mujer al lugar, no había posibilidad siquiera de entrar al palco porque estaba lleno de gente, cuando en realidad no tenía que haber nadie. Y entonces la señora estaba muy incómoda, y entonces fue a buscar a otras personas para ver cómo hacían para que no estuviera ocupado ese palco. En el interín que va a buscar a dos personas, esta señora de protocolo, yo me doy cuenta de que era tan, pero tan impresionante la presencia de gente en la Cámara de Diputados, que por supuesto no correspondía desplazar a nadie de los que estaban ahí, así que cuando volvió le pedí por favor que me consiguiera cualquier ubicación en cualquier lado, pero me quedó muy grabado esto por lo siguiente: se estaba hablando de una reforma para democratizar la justicia, un proyecto de ley para democratizar la justicia, y estaba reventando de gente la Cámara de Diputados y los papelitos como los partidos de fútbol. Esa es la euforia frente a una reforma que democratice la justicia. Esa es la deuda que tiene el gobierno actual, que insisto, a diferencia de lo que estamos mencionando de la banda de Mauricio Macri, hoy hay un gobierno de gente que yo considero que son buena gente. Entonces, aún siendo buena gente, hay que decirle que la deuda es muy grande y democratizar la justicia es imprescindible, porque gente como el doctor Gustavo Oñi, que está dispuesto a ingresar a un lugar tan difícil como es el Poder Judicial, entonces lo que tenemos que buscar es un Consejo de la Magistratura que en lugar de poner trabas, facilite el ingreso de la buena gente al Poder Judicial. Así que, Alejandro y colegas, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en cualquier momento, ¿sí?